Bueno, en este video vamos a hablar de un pequeño artículo mío sobre el tema de la reconciliación nacional y los discursos sobre la reconciliación nacional. ¿Por qué me interesa este tema y por qué quiero que lo veamos en clase? Obviamente con él vamos a hablar de Volozhin y vamos a hablar del signo ideológico. La clave para entender este concepto de signo ideológico, que es esa descripción tan rara que él hace, que dice el signo es neutral, pero a su vez es ideológico, es decir, no tiene ninguna acentuación valorativa propia, sino que es acentuado valorativamente por distintas comunidades ideológicas. Lo que nos está diciendo, y es una lección para análisis del discurso muy importante, es, ojo, cuando analices discursos, no pienses que las palabras significan lo que vos pensás que significan. ¿Por qué? Porque vos lo que haces es llenar esas palabras con el significado que ideológicamente vos les atribuís. Por eso, esa cita que les di en la guía de actividades pasada, la cual decía que no hay que confundir el colectivo semiótico con la comunidad ideológica. El colectivo semiótico somos todas las personas que hablamos una lengua. La comunidad ideológica, en cambio, es el grupo de personas que por su clase social, por distintos criterios, comparte una ideología. Y entonces lo que vamos a ver acá, en este pequeño ejemplo, es como una palabra que parece tener un significado transparente y obvio para todo el mundo, como reconciliación, significa cosas distintas para situaciones distintas, para ideologías distintas, en un mismo contexto histórico. ¿Por qué era importante el término reconciliación? Yo este tema lo empecé a investigar cuando hice mi tesis de doctorado, en el año 2008. En ese momento, el término reconciliación era sinónimo de impunidad, era sinónimo de amnistía para los militares que habían violado los derechos humanos. Entonces, cuando yo escuchaba eso, decía, bueno, y de hecho, Berbisky, por ejemplo, en un libro muy famoso del año 2006, decía esto, decía, cada vez que alguien hablaba de reconciliación, lo que estaba haciendo era proponer una amnistía, proponer impunidad. Digo, bueno, a ver, ¿significaba esto mismo en su contexto de uso? Entonces rastreé el uso del término en distintas épocas, a finales de la dictadura, a mediados de la dictadura, a finales de la dictadura y a comienzos del gobierno de Alfonsín, para ver si significaba lo mismo. Y lo que muestra el análisis es que no, que en cada contexto significó cosas distintas y además que eran significados distintos, sentidos distintos, acentuaciones ideológicas distintas para sectores ideológicos distintos. Y es por eso que me parece tan interesante este caso para el análisis del discurso. No voy a recorrer cada ejemplo, porque eso lo van a poder leer ustedes. Pero sí fíjense cómo en cada momento, cada vez que aparece la palabra reconciliación, aparece acentuada con sentidos distintos. Fíjense, por ejemplo, entre el documento final y la Ley de Pacificación Nacional, en 1983, teníamos, por ejemplo, a algunos obispos, todos pertenecientes a la misma institución, que tenían, sin embargo, ideologías distintas. Entonces, por ejemplo, cuando sale el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión del terrorismo, en abril de 1983, que es cuando los militares dicen damos por cerrado el proceso de reorganización nacional, dicen este proceso sirvió para la reconciliación, es decir, para que los argentinos volvamos a estar unidos. Antonio Corrachino, que era obispo católico en ese mismo momento, dice, me parece que es un documento valiente y está bien hecho que va a servir para la reconciliación nacional. Del otro lado, Antonio Gesaine, que también era obispo en el mismo momento y en la misma Iglesia Católica, dice ese documento es inmoral e hipócrita, porque no sirve para la reconciliación nacional. Fíjense, los dos toman el mismo signo, reconciliación, los dos pertenecen a la misma institución, la Iglesia Católica, pero le atribuyen ideologías distintas, le atribuyen acentuaciones ideológicas distintas. ¿Por qué? Porque mientras que para Corrachino la reconciliación era un olvido general y ponernos todos de acuerdo y volver a ser amigos, como reproducir cierto estado de equilibrio previo a la lucha armada y a la represión, Gesaine dice, no, los militares para reconciliarse tienen que reconocer sus culpas y dejar que actúe la justicia. Es decir, mientras que para Corrachino la reconciliación era algo que hacía toda la población argentina, para Gesaine la reconciliación era algo que tenían que hacer los militares para reconciliarse con aquellos a quienes habían herido, habían asesinado durante la dictadura militar.
lean después ejemplos, van a ver que hay muchísimos ejemplos de esto, de cómo desde el mismo lugar, desde la Iglesia Católica o de la política o del periodismo, se acentúa de manera distinta el término de reconciliación en contextos distintos. Fíjense, por ejemplo, el propio Raúl Alfonsín, en ese mismo contexto, fíjense, por ejemplo, en la ley de autoamnistía de septiembre del 83, la ley dice, la ley de autoamnistía era la ley por la cual los militares decían, acá no pasó nada, si hubo crímenes cometidos por los militares, esos crímenes quedan amnistiados automáticamente. Y los militares dicen, la reconciliación nacional y la superación de pasadas tragedias son los antecedentes necesarios para la consolidación de la paz, que constituyen uno de los objetivos fundamentales del gobierno. Fíjense cómo acá, y después más adelante, la historia también demuestra que, si bien la extinción de acciones penales constituye un presupuesto necesario de la reconciliación nacional, en modo alguno resulta por sí causa suficiente. Fíjense que acá la ley militar de autoamnistía reproduce las mismas acentuaciones ideológicas que el discurso de Corrachino, que decía todos debemos reconciliarnos y la reconciliación es equivalente al olvido de los errores, a perdonar todo y dejar que todo siga como si acá no hubiera pasado nada. Entonces, cuando analizamos ideológicamente, ¿qué hacemos? Empezamos a ver cómo, a pesar de que pertenezcan a instituciones distintas, tienen la misma ideología, acentúan el término de reconciliación, interpretan la situación de violación de los derechos humanos de la misma manera. Si vamos del otro lado y leemos, por ejemplo, el discurso de Alfonsín antes de asumir la presidencia, Alfonsín dice, la justicia tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean considerados del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes excedieron su cumplimiento. Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante. Y un poco más adelante, cuando manda la ley de anulación de la ley de autoamnistía, fundamenta esta anulación diciendo, creo que sinceramente este es el mejor homenaje que los legisladores podemos rendir al pueblo para lograr la pacificación y reconciliación nacional. Fíjense cómo, entonces, por un lado, el proyecto de ley, Alfonsín, Gesaine, dicen, no puede haber reconciliación si los militares no son juzgados por los crímenes cometidos durante la represión ilegal. Por otro lado, Corrachino y la Junta Militar dicen, para que haya reconciliación tiene que haber amnistía, tiene que haber olvido de las violaciones a los derechos humanos. Los dos casos, en lugares distintos, en el mismo lugar, vemos acentuaciones diferentes del mismo signo ideológico de la palabra reconciliación. Vemos entonces que aún la política, aún la religión, aún la cultura, aunque se presenta como un todo homogéneo, una misma institución, está también atravesado por ideologías distintas. ¿Y dónde vemos esas ideologías? Bueno, justamente en los signos ideológicos, en la acentuación que hacen de esas palabras. Nosotros, para hacer análisis del discurso, no podemos interpretar automáticamente que reconciliación significa amnistía o que reconciliación significa juicio y castigo para los culpables. Para nosotros, como analistas del discurso, tenemos que ir a ver qué significaba para estas personas concretas y sobre todo, no qué significaba para cada individuo, porque a nosotros nos interesan los significados individuales, sino qué significaba para cada conjunto de individuos, qué significaba para cada ideología. Y entonces podemos decir, y es una de las conclusiones de esta investigación, que aún la política o aún la Iglesia Católica estaban atravesados por ideologías distintas. Y el análisis del discurso entonces nos impide decir, por ejemplo, la Iglesia dice tal cosa, o los políticos dicen tal cosa, sino que tenemos que ver qué sector ideológico de la Iglesia dice tal cosa y qué sector ideológico dice otra, qué sector ideológico de la política dice una cosa y qué sector ideológico de la política dice otra. Y para eso, como decía Volosino, el análisis del discurso es muy importante y analizar el uso de las palabras y las valoraciones ideológicas de las palabras es muy importante. ¿Por qué? Bueno, justamente porque al atravesar todos los procesos sociales, los interpreta y se va cargando de esos significados ideológicos. La palabra se vuelve muy sensible a la variación y el cambio ideológico. Si leen un poco más adelante en el mismo texto, van a ver, por ejemplo, algo parecido con el tema del perdón.
¿quiénes deben perdonar? ¿Qué deben perdonar? Para algunos, perdón era, sí, bueno, debemos perdonar y darle amnistía a los militares. Para otros, los militares que dicen, no, debemos perdonar, pero juzgar a los guerrilleros que violaron la ley argentina e impulsaron la lucha armada. Y para otros, para los militares, por ejemplo, para la viuda de Videla, dice, ¿qué perdón? Yo no quiero ningún perdón, porque mi marido no cometió ninguna falta. La lucha contra la subversión era una actividad legítima, etc. Fíjense otra vez como la misma palabra, el mismo signo ideológico, perdón, era acentuada de maneras distintas, en el mismo contexto, por actores sociales con ideologías distintas. Por sectores sociales, más que actores, por sectores sociales con ideologías distintas. Bueno, espero que con esto haya quedado claro entonces cómo usamos Voloshinov para analizar discursos. Así como vimos recién cómo usamos a Barthes, cómo usamos a Saussure y el estructuralismo para analizar discursos, acá vemos cómo podemos usar a Voloshinov y su perspectiva sobre el signo ideológico, sobre la palabra como signo ideológico, para analizar discursos. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.